Buenos días, amigo. Bendiciones. Dios le bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana para seguir compartiendo lo que dice las Escrituras. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 1, 1 y 2 de la carta de Efesios. Nos dice: Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Palabra tremenda, ¿verdad? Que nos deja en esta mañana para pensar, para reflexionar, para meditar en esta escritura que estamos terminando de leer. Uno dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. A consecuencia de eso, el hombre no necesita un maestro, un guía, sino necesita alguien que lo resucite. Y el único que puede resucitar al hombre del pecado es Cristo Jesús. Nos dice las Escrituras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Es el poder de la resurrección de Jesús Cristo trabajando y actuando en el hombre, en la mujer, en la persona que se detiene a oír la voz de Dios. Una palabra que encontramos: corriente de este mundo. O sea, la corriente de este mundo es un artículo que es un poco confrontativo, que nos está confrontando y nos habla de un espíritu que está operando en este tiempo, en estos días, en esta era, en este siglo. Un espíritu de una corriente realmente mundana, que está gobernando y que está de repente predominando, ¿no? Este espíritu es un espíritu de gobierno que predomina y que está operando sobre las personas en distintas jurisdicciones o localidades. Entonces, usted quiere de repente identificar en una jurisdicción, en un territorio, qué es lo que se mueve arriba en los aires. Bueno, mire el comportamiento o el estilo de vida de las personas, y ahí usted va a poder discernir lo que realmente se está moviendo en los aires. ¿Por qué? Porque es una corriente que está en el sistema del mundo, o sea, en el sistema que opera. Este es un orden, no es un orden, digamos, en el sentido humano, sino en el sentido espiritual. Entonces, estamos en un siglo y en una era. Escuche bien lo que le voy a decir, que cuando se habló de este siglo se abrió, digamos, con una apertura de las tinieblas de terror y de terrorismo. Y cuando hablamos de terror y terrorismo, no solamente estamos hablando de un grupo de gente que pone bomba para matar o crear atentados de muerte sobre una población masiva, sino también hablamos en el mundo espiritual. Nosotros hablamos de un terrorismo espiritual en el mundo espiritual. Entonces, estamos en un siglo de terrorismo espiritual, a donde usted, dentro del terrorismo espiritual, va a escuchar
miles y miles de lenguajes distintos o formas de hablar distinto que están conforme a la corriente de este mundo. Entonces, ¿esto qué es? Luego encontramos la palabra principado. Este es un gobernante que tiene prioridad. ¿Por qué tiene prioridad ese gobernante? Porque obviamente hay puertas abiertas y cuando hay puertas abiertas hay derechos legales para que un principado o un gobernante esté operando en esa jurisdicción o en ese territorio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar la palabra príncipe de este mundo, estamos hablando de un gobernante o de un gobernador que gobierna o que también es un jefe que está instalado tomando alguna ciudad, alguna jurisdicción o algún territorio. Es un comandante que tiene autoridad e influencia sobre las personas en las jurisdicciones, potestad. Esto nos habla de autoridad, un poder otorgado o delegado, empoderamiento, autorización para operar de manera decisiva en determinadas jurisdicciones. Entonces Pablo le estaba hablando a los hermanos en Éfeso que este era el problema de aquellos que vivían en desobediencia. Esos espíritus operan voluntariamente con gran energía. Por eso es que usted nunca se ponga a hablar demasiado tiempo con personas que están rebeldes o que viven en rebelión, porque hay un espíritu que no es el espíritu de Dios que opera en esas personas. Pablo lo dice claramente, que hay un espíritu de error enérgico, con energía fuertemente que opera en los hijos de desobediencia, o sea, en esto es en los rebeldes. Entonces, la desobediencia, la palabra griega es apeteias, es muy importante en el Nuevo Testamento entender lo que significa desobediencia, es rebeldía, rechazo a creer, resistencia voluntariamente o a obedecer a las normas que Dios establece en la palabra de Dios. Entonces no es solo portarse mal, sino negarse conscientemente a obedecer y a creerle a Dios. Amigos y hermanos, creo que cada vez que nosotros leemos las Escrituras, ellas nos guían y nos direccionan hacia la verdad y hacia un estilo de vida que nosotros debemos de vivir en esta tierra. Recuerde que la vida en Dios es un estilo de vida, la vida en la palabra es un estilo de vida, la vida del reino de Dios y su justicia es un estilo de vida, que ese estilo de vida, para que esa receta de estilo de vida, lo vamos a encontrar dentro de las Escrituras. Y cuando hablo de que lo vamos a encontrar dentro de las Escrituras, no estoy hablando de un conocimiento para ir a debatir sobre cosas que no edifican y que no traen luz y claridad para el hombre y la mujer que necesita alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mis amigos y hermanos, esperando siempre y orando siempre a nuestro Padre Celestial de que esta palabra les sea de gran bendición. Déjenos sus comentarios y sus saludos. Muchas bendiciones. Será hasta nuestro próximo encuentro por este medio. Dios le